Las patentes han logrado promover el desarrollo económico en muchos países, pero también pueden fomentar una profunda desigualdad. En esta edición de Efecto Naim, exploramos en qué consisten las patentes y por qué se han vuelto tan controversiales. Además, hablamos con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, sobre lo que llama el problema más grande de América Latina. Y le mostramos los sorprendentes vehículos voladores y trenes supersónicos que prometen revolucionar el mundo del transporte. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Usted seguramente ha oído hablar de las patentes. Es ese derecho exclusivo que los gobiernos otorgan a los creadores para así proteger sus inventos. Si un individuo obtiene una patente por alguna invención, se convierte en la única persona autorizada para fabricar ese producto y beneficiarse económicamente de ello, al menos durante un tiempo. El objetivo principal de las patentes es permitir que los creadores puedan recuperar la inversión que hicieron para inventar algo nuevo y así incentivar más la innovación. Es por eso que muchos mantienen que las patentes son claves para el crecimiento económico. Pero no todos están de acuerdo. Las patentes han despertado profundos debates. Hay quienes argumentan que se han vuelto innecesarias y que más bien contribuyen a limitar la competencia al acceso de productos medicinales capaces de salvar vidas, como las vacunas, por ejemplo. ¿En qué países se registran más patentes? ¿Qué nos dice la historia de las patentes sobre el crecimiento económico y la innovación? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Este es un tema importantísimo, miren. Más del 80% de la población de África aún no ha recibido ni una sola vacuna contra la COVID-19. Y es que las grandes farmacéuticas en países como Estados Unidos y Reino Unido, que han logrado diseñar y producir vacunas eficaces, han patentado sus importantes inventos. Así, son los únicos autorizados legalmente para fabricarlas y venderlas a precios que por lo general son demasiado altos para los países en desarrollo. Ante este panorama, organizaciones, activistas y líderes de todo tipo están abogando por eliminar las patentes de las vacunas contra la COVID-19, al menos temporalmente. Esto permitiría que otros países puedan producir sus propias vacunas a un precio más módico. Así se expresó el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La propiedad intelectual, que incluye las patentes, nunca debe ser una barrera para la producción y distribución de vacunas donde sean necesarias. A pesar de los debates éticos que presentan, las patentes juegan un rol muy importante. Fomentan la innovación. Así lo explica el especialista en propiedad intelectual, Jorge Contreras. Honestamente, financiar investigaciones en el sector farmacéutico es muy costoso. Y si en el momento en el que el medicamento sale al mercado la competencia puede copiarlo, nadie va a querer hacer la inversión inicial para desarrollarlo. Es por eso que, por unos años, los gobiernos le otorgan exclusividad en el mercado a estas empresas. Esta idea de ofrecer un incentivo económico a los innovadores se extiende más allá del ámbito médico, desde los microchips hasta los juguetes, y ha sido ampliamente adoptada en países como Estados Unidos, China, Japón, Taiwán, Corea del Sur y partes de Europa. Estos son los países donde más patentes se registran y por eso se les conoce como los polos de invención. No es casualidad que también sean los más desarrollados del mundo y que representen más del 60% de la economía global. Estudios han demostrado que registrar más patentes tecnológicas aumenta directamente el Producto Interno Bruto de un país, generando así más crecimiento económico. Por el contrario, los países de menores ingresos tienden a patentar muy poco. Por ejemplo,
En 2019, América Latina registró menos del 2% de las solicitudes globales. Esto se debe a una falta crónica de inversión en las áreas de investigación y desarrollo y a una débil cultura de patentes, donde tramitarlas suele ser muy complicado y costoso. Sin embargo, incluso en los llamados polos de invención, los sistemas de patentes presentan fallas importantes. Algunos expertos argumentan que el período de exclusividad que otorgan las patentes a las compañías es demasiado largo. Una farmacéutica, por ejemplo, puede recuperar su inversión en 2 o 3 años si se trata de un medicamento exitoso. Aún así, se les suele otorgar patentes de más de 10 años de exclusividad. Por otro lado, los entes encargados de evaluar las patentes no siempre respetan los criterios de selección, pues aprueban solicitudes para inventos que no son nada novedosos o útiles, como la acción de columpiarse en un columpio o hacer que un gato persiga un puntero láser. Esto satura el sistema y cuesta mucho dinero, que casi nunca se recupera. Además, demasiadas patentes dentro de una misma industria pueden llegar a impedir la innovación. Así lo explica el profesor Joel Bleet de la Universidad de Waterloo, en Canadá. Cuando tienes innovación que se crea a partir de inventos anteriores, uno de los problemas es que si todo está patentado, nadie puede aportar nada nuevo, así sea una gran idea. Las áreas saturadas de patentes, como el sector tecnológico, se estancan, y en esos ámbitos eliminar las patentes podría generar más innovación. Al haber tantas patentes, si un inventor crea algo remotamente parecido, puede ser demandado por la empresa que sostiene el monopolio. En este sentido, los países en desarrollo también sufren, pues las empresas pequeñas locales no tienen espacio para innovar sin peligros legales. Expertos en todos los extremos de este debate coinciden en que los sistemas de patentes requieren reformas urgentes. No creo que la pregunta correcta es si deberían existir las patentes o no. Creo que la pregunta es cuánto deberían durar. ¿Deben durar 20 años o solo 10 o 5 años? También debemos asegurarnos de que los encargados de aprobar las patentes hagan bien su trabajo y solo otorguen patentes a las invenciones que realmente lo ameritan. Y por último, debe haber transparencia en el sistema, de modo que todo el mundo sepa lo que legalmente ha sido patentado. De otro modo, los únicos beneficiados serán los monopolios de las grandes corporaciones y los abogados que terminan resolviendo las complicadas y costosas batallas legales. ¿Sueña con inventar algo algún día y poder patentarlo? ¿O piensa que las patentes limitan la innovación? Continuemos esta conversación a través de las redes sociales de Efecto Naim. Es un tema importante, como ya dije. Al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Vamos a conversar sobre el futuro de América Latina con un respetado líder que conoce la región como pocos. No se vayan. El Banco Interamericano de Desarrollo, también conocido por sus iniciales, el BID, es una prestigiosa institución cuya sede, de paso, está justo al frente de este estudio aquí en Washington. El BID se dedica a financiar proyectos que mejoran la salud, la educación, la infraestructura, en fin, una amplia gama de asuntos que son importantes para los habitantes de América Latina. Por ejemplo, en el año 2021, el BID invirtió $20.000 millones en el financiamiento de la región. Mi invitado de hoy dirigió este importante organismo durante 15 años. Es Luis Alberto Moreno, el expresidente del BID, quien tiene además más de 3 décadas de experiencia política, diplomática y económica en América Latina. Fue un muy respetado embajador de Colombia en Estados Unidos durante 7 años. Antes de eso fue ministro de Desarrollo Económico en su país, en Colombia, en los años 90. Moreno ha recibido importantes reconocimientos, ha sido condecorado por los gobiernos de Colombia, Brasil, España, Paraguay, muchos otros. Recientemente, Moreno publicó un libro titulado Vamos, 7 ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. Esta es mi conversación con Luis Alberto Moreno, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Miren.
Bienvenido al programa, Luis Alberto Moreno. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Tienes un nuevo libro, se titula Vamos. Y ahí comienzas hablando del principal problema, el problema más grave que tiene América Latina. Cuéntanos, ¿cuál es ese problema? Es que no hay duda de que el principal problema que tiene América Latina es la desigualdad. Hay países como países del norte de Europa, por ejemplo, que en escasas 4 generaciones encuentran la manera de salir de la pobreza, mientras que en países como los nuestros, el mío incluido Colombia, se pueden demorar 11 generaciones. Y eso es todo fruto de la desigualdad, que viene también de falta de oportunidades. Por ejemplo, no es solamente el empleo, es la calidad del empleo. Y para tener empleos de calidad, muchas veces se requiere mejor capacitación. Entonces empieza uno a entrar, digamos, en todo este circuito de entender mucho mejor qué es lo que hace que no logremos romper ese ciclo de desigualdad que ha sido endémico en América Latina toda la vida y nos hace la región más desigual del mundo. En el libro planteas varias soluciones para disminuir la desigualdad. De esas, ¿cuál destacarías tú como lo más importante que hay que hacer para que la región sea más igual? Sin duda, el camino para salir más rápido de la desigualdad pasa por la educación y obviamente eso es algo en lo cual mucha gente coincide. Entonces, ese es sin duda un camino. El otro tiene que ver con sobre todo las personas de menores ingresos, lo que hoy en día se habla de una renta básica para personas en la tercera edad y en familias que no han tenido la oportunidad de empezar, digamos, esa trayectoria. Latinoamérica hizo con mucho éxito, por ejemplo, los llamados programas de transferencias condicionadas. El más conocido de ellos es el programa que se inició en México de oportunidades, o el caso en Brasil, que empezó el entonces presidente Cardoso y siguió el presidente Lula, llamado Bolsa Familia. Ese tipo de programas lo que apuntaban fundamentalmente era ayudar a que los hijos, en lugar de irse a trabajar cuando tenían la edad para poder estar estudiando, pues tener un subsidio a la madre para que no solamente les diera buena alimentación, sino se asegurara de que fueran a estudiar. Tú te sumas a una larga lista de analistas, periodistas, académicos y líderes de todo tipo que abogan por el comercio entre los países latinoamericanos, la integración de América Latina. Esa es una frase, un deseo, una aspiración que repiten todos los líderes, desde Simón Bolívar hasta los libertadores y los políticos actuales. Y la verdad es que hay mucho discurso, pero no pasa mucho en términos de integrar la región. ¿Por qué en América Latina lo obvio se vuelve imposible? Como usted sabe mejor que nadie, el comercio dentro de los países de la región suma si acaso el 17-18%, cuando en Europa, dentro de la Unión Europea, suma arriba del 60%. Porque hay todo tipo de acuerdos, el más grande y el más importante entre México, Canadá y Estados Unidos. Después hay otro en Centroamérica, hay otro en el Caribe, hay el de la Alianza del Pacífico, hay de los países de Mercosur, hay del Pacto Andino, en fin. Sin embargo, si usted está en cualquier empresa y quiere tratar de navegar dentro de todos estos acuerdos, pues tienen diferentes normas de origen, cuotas, etcétera, que detrás de eso se esconden muchos temas de protección. Lo otro es que al final del día hemos sido, sobre todo Sudamérica, un gran productor de productos básicos, desde agroalimentarios hasta mineroenergéticos, y obviamente ahí los espacios de comercio son menores. Y algo súper importante es que la infraestructura que facilita la conectividad entre los países o es muy deficiente o es muy costosa. Por ejemplo, es más costoso enviar un contenedor, vamos a decir, de Colombia a Brasil que de Brasil a Canadá. En el libro le recomiendas al ciudadano promedio de América Latina dejar de elegir líderes impredecibles. ¿A qué te refieres con eso, líderes impredecibles? A ver, básicamente, cuando uno se pone a mirar los líderes exitosos en la región, casos como el del presidente Fernando Enrique Cardoso, como usted lo conoce bien, Moisés, sociólogo de profesión. Yo me recuerdo todavía en la universidad leyendo su famoso libro acerca de la dependencia de América Latina y su capacidad de poderse mudar con los tiempos y entender que cuando él llega al gobierno era una coyuntura muy distinta de todo lo que él había escrito,
y le tocan unos retos enormes, entre otras unos temas, una inflación que termina en crear lo que se llamó el Plano Real, que generó esencialmente una nueva moneda, pero que en el balance, más allá de todos los procesos económicos, lo que hizo en términos de reducción de pobreza fue impresionante. Y nunca perdió el norte. Como todo gobernante, pudo haber perdido popularidad, pero no credibilidad. O el caso del presidente Zedillo en México, que le tocó el famoso problema del tequila, y otra vez venía de ser un tecnócrata, venía de ser una persona que había estudiado temas de la deuda, quién mejor para manejar en ese momento lo que le tocó vivir. O el presidente Lagos en Chile, que venía de ese grupo que se creó de la llamada concertación en Chile. Y cada uno de ellos para mí refleja algo que es un hilo común en todos, y era su capacidad de ser predecibles para la gente de hacia dónde iban. Y en la medida que eso pase, eso alinea muchísimo todos los agentes económicos y elimina unos factores de volatilidad que le hacen mucho daño a los países. Muchas gracias, presidente Moreno, por estar con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Y al regresar de la pausa, pasamos a nuestra popular sección, las genialidades memorables. No se vaya. Los dictadores modernos buscan disfrazarse de demócratas. Desde Rusia, Venezuela, muchos otros países que tienen tiranos, estos autócratas llevan a cabo elecciones que son fraudulentas y que todo el mundo sabe que están trampeadas, y se califican a sí mismos como defensores de la libertad, y no son nada de eso. Pero no todos se esfuerzan por esconder ante el resto del mundo su verdadera naturaleza de dictadores. De hecho, hay líderes autoritarios que prefieren alardear de su tiranía, incluso las redes sociales. Miren. En Cuba, diferir del gobierno puede ser un tema de vida o muerte. Según la organización Prisoner Defenders, o Defensores de los Prisioneros, entre marzo de 2021 y marzo de 2022, el presidente Miguel Díaz-Canel encarceló a 1.167 personas por el mero hecho de pensar diferente. Centenares de ellas han sido víctimas de al menos 14 tipos de torturas. Esto ha contribuido a que Cuba sea calificado como el país menos libre de las Américas, según la renombrada institución Freedom House, o Casa de la Libertad. Pero la tiranía de Díaz-Canel tiene a su esposa Liz Cuesta enamoradísima. Así se expresó la primera dama cubana en la plataforma Twitter en abril de 2022. El que es lindo lo es, y además, por dentro y por fuera, el dictador de mi corazón. El dictador de mi corazón. El mandatario, por su parte, aceptó el descarado piropo con otro tuit. Te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré. La cursilería generó una ola de burlas y críticas. Cuesta se intentó defender con el hashtag «Te molesta mi amor». El problema, por supuesto, no es su amor. Es que su marido sea un brutal dictador y que ella lo celebre en redes sociales. Quizá Cuesta tomó nota del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien en septiembre de 2021 cambió su biografía de Twitter para describirse como el dictador de El Salvador y como el dictador más cool del mundo mundial. Aparentemente lo hizo como respuesta satírica a sus críticos, pero parece que no le salió muy bien la jugada, pues ahora se describe simplemente como el presidente. Veremos si sus vecinos cubanos le siguen la pista. Si usted conoce de algún otro político digno de ser incluido en nuestro catálogo de genios memorables, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Desde hace décadas la ciencia ficción nos ha presentado mundos ficticios donde existen, por ejemplo, autos voladores y otras sorprendentes naves de aire, mar, tierra. Y hasta hace muy poco estas invenciones parecían muy remotas, muy lejanas de la realidad. Pero distintas empresas ya están concretando medios de transporte muy avanzados que apuestan por entrar en el mercado en un futuro muy cercano. ¿Tendrán éxito? Hoy vamos a explorar las promesas del transporte del futuro. Miren.
3, 2, 1, fire. Hyperloop es un sistema de transporte de alta velocidad que busca conectar ciudades del futuro en solo minutos a través de tubos al vacío. El concepto fue ideado originalmente por el magnate sudafricano Elon Musk, pero ahora múltiples empresas trabajan para comercializarlo. Es el caso de la estadounidense Virgin Hyperloop, cuyo sistema se espera que alcance velocidades de hasta 1.223 km por hora. En noviembre de 2020, la compañía realizó la primera prueba con humanos, recorriendo 500 metros en 15 segundos. Ingenieros y empresas de todo el mundo han competido por diseñar un carro volador comercial durante décadas. En 2022, el Aircar de la compañía eslovaca Klein Vision recibió un certificado de la Autoridad de Transporte de Eslovaquia que abre la puerta a la producción en masa. Pero quienes quieran convertirlo en su nuevo método de transporte necesitarán una licencia de conducir, una licencia de vuelo y mucho dinero, pues se estima que puede llegar a costar más de $1 millón. Los vehículos autónomos también apuestan por llegar a los cielos. La empresa alemana Volocopter ya ha obtenido permisos en lugares como Hamburgo y Singapur para su aerotaxi VoloCity, que no necesita piloto. No todos están tan convencidos. Un estudio del Instituto Fraunhofer de Ingeniería Industrial reveló que casi el 40% de los encuestados en Alemania no se subiría a un taxi aéreo autónomo y un 28% lo considera improbable. Está por verse qué tan cerca van a estar estas novedosas naves de hacerse realidad. Y sobre todo, lo ideal sería alcanzar a una gran mayoría de la gente, no solo a unos pocos privilegiados. Ojalá. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y que se hayan divertido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.